Entonces vamos a comenzar con la última parte de las distribuciones en el muestreo, que tiene que ver con la distribución de la proporción, ¿sí? Siempre recordemos que estamos trabajando o estamos comenzando a analizar las muestras. Esta población que me genera una muestra, donde yo voy a analizar todo en base a una muestra, pero empezamos trabajando que si en el hipotético caso que pudiésemos obtener todas las muestras posibles de un determinado tamaño, podíamos encontrar nuevas variables aleatorias. Esas nuevas variables aleatorias, particularmente las únicas dos que vamos a considerar nosotros, era la media y la proporción muestral. Y eran variables aleatorias porque dependía de la muestra seleccionada, iba a tomar un valor diferente, ¿sí? Entonces, estábamos en ese tema, en las distribuciones que podían tener de probabilidad estas nuevas variables aleatorias o estos estadísticos muestrales. Vimos a la media muestral, para lo cual la población generaba una muestra, o nosotros seleccionábamos de una población una muestra cuya variable medida era numérica, ¿sí? O era una variable medida. En cambio, ahora vamos a ver el caso en que de esta muestra nosotros vamos a tener otro tipo de variables aleatorias que tiene que ver con variables cualitativas, para lo cual vamos a calcular proporciones, ¿sí? Entonces, si los estadísticos, vamos a decir que pueden ser buenos estimadores para los parámetros poblacionales, tema que vamos a estudiar con más detenimiento en estadística 2, la muestra me va a proporcionar a mí información para que yo pueda calcular esas proporciones muestrales en este caso. Voy a simbolizar con P sombrero la proporción muestral y voy a simbolizar con P sin sombrero, a veces mayúscula, a veces minúscula según la literatura, como la proporción poblacional. Esta es fija, la poblacional, y es constante si yo pudiese obtenerla en función de todos los datos de la población. Y esta será la que corresponde a cada una de las muestras posibles a tomar. Por supuesto que siempre tomamos una, pero vamos a ver el caso hipotético de tomarlas a todas para que veamos algunos resultados útiles, así como lo hicimos con la media muestra. Entonces, ahora nos vamos a dedicar a esta variable cualitativa. Va a dicotomizar esta población, dado a que la vamos a tener con dos categorías, como que tiene o no tiene, ¿sí? O sea, está muy satisfecho con su trabajo o no lo está, no está muy satisfecho, o es varón o es mujer, o fuma o no fuma. Entonces, la proporción muestral, como ya sabemos, la vamos a calcular dividiendo la cantidad de éxitos en la muestra, en este caso, X es número de éxitos, sobre N, que es el tamaño de la muestra. Bien. La variable aleatoria X, nosotros ya la conocemos, ¿sí? Asume valores que van de 0 hasta n si consideramos pruebas independientes con reposición, es decir, si esa X pertenece a una población y tiene una distribución binomial. Por eso es que los valores que la X puede asumir es 0, 1, 2, hasta n. Si nosotros calculamos la proporción para cada uno de estos valores de X que están en el numerador, fíjense que la proporción asume un valor que va desde 0 hasta 1. O sea, el mínimo valor que puede asumir la proporción es 0, que es la ausencia de éxitos, 0 sobre n es 0, y el máximo valor es que X sea igual a n, todos sean éxitos, y n sobre n sea igual a 1. Pero no es una variable, a pesar de que puede asumir valores decimales, no es una variable continua. Se asume valores que van de 0 a 1, pero son valores discretos. Son 0, o si la cantidad de éxito es 1, será 1 sobre n la proporción. Si la cantidad de éxito es 2, será 2 sobre n. Si la cantidad de éxito es 3, será 3 sobre n, etc. ¿Sí? Entonces, como la variable X es una variable aleatoria, la proporción muestral también va a ser una variable aleatoria que asume valores entre 0 y 1, pero valores discretos entre 0 y 1, porque son exactamente estos valores y no otros, ¿sí? No puede asumir un valor 1,3 sobre n, por ejemplo, no, porque la cantidad de éxito es discreta y va a asumir 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta n, ¿sí? Entonces, asume valores en un intervalo que va de 0 a 1, pero valores discretos, aunque sean números decimales, ¿sí? Valores discretos.
nosotros conocemos que la variable aleatoria X, que tiene distribución binomial, tiene una función de probabilidad parecida a esta estructura. Nosotros la que conocemos es que la probabilidad de que la variable X binomial asuma un valor particular X va a ser el combinatorio de n tomado de X, etcétera, etcétera. Bueno, si yo considero que P sombrero es X sobre N, podría despejar de esta expresión a X y X sería igual a N veces la proporción. Por lo tanto, si yo reemplazo en esta definición a X por N veces la proporción en todos los lugares donde antes aparecía X, estoy calculando la probabilidad de que la proporción muestra la suma un valor particular, ¿sí? Y esta es la función, donde ahora la variable P sombrero asume estos valores, 0, 1 sobre n, 2 sobre n, etcétera, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo con esta expresión? Lo único que estoy haciendo es transformar, ¿sí?, la variable X, reemplazándola por una expresión que es equivalente a esa X y que resulta de despejarla de la fórmula de la proporción que nosotros conocemos. Por eso decimos que X también puede ser expresada como N por P sombrero. ¿Qué quiero decir con esto? Y bueno, lo que yo quiero en realidad es poder decir o expresar cuál sería la distribución de probabilidad de mi nueva variable, que es un estadístico muestral, que se llama o que es la proporción muestral. Entonces, por un lado, vemos que hay una total equivalencia entre una variable X binomial y una proporción binomial. Proporción muestral porque también viene justamente de este mismo origen. Salvando las diferencias, dado que X es equivalente a N por P sombrero, y estamos considerando ahora la variable P sombrero, tenemos que la binomial va a ser una de las distribuciones de probabilidad que vamos a tener que tener en cuenta cuando tengamos que buscar probabilidades de la proporción muestral. Luego, más adelante, vamos a ver si es solamente una binomial la que vamos a tener en cuenta o no. Para que sea una variable aleatoria la proporción muestral, tenemos que poder encontrar su esperanza y su varianza como de todas las variables aleatorias, ¿sí? Entonces yo podría expresar a la esperanza de la proporción muestral como la esperanza de su igual, aquí es igual a proporción muestral, dijimos que es X cantidad de éxitos sobre N, y aplicar propiedades de la esperanza. Las propiedades de la esperanza son 1 sobre n podría ser una constante que queda multiplicada por la esperanza de x, y luego la esperanza de x, dado que x es una variable binomial, va a ser n veces p, lo cual, simplificando convenientemente, me proporciona que la esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional. Recuerden que esto es parecido a lo que ya vimos cuando trabajamos con la media muestral. Nosotros demostramos que la esperanza de la media muestral era igual a mu, al parámetro poblacional, y acá sucede lo mismo, nada más que es otro, el estadístico muestral, porque es la proporción muestral. Y su valor esperado coincide con el parámetro poblacional, o sea, con P, sin sombrero. Con el mismo criterio, yo puedo encontrar la varianza de esta proporción y la voy a encontrar haciendo la varianza de la proporción muestral, que es igual a X sobre N. 1 sobre N puede salir como constante, ¿sí? En el sentido no es que salga como constante, sino que es la varianza de la constante por una variable, y esto es igual a la constante al cuadrado, como si fuese 1 sobre N al cuadrado, por la varianza de la variable, que como es una variable X de distribución binomial, será N por P por Q, donde simplificando una de estas N con la del numerador, me va a quedar P por Q sobre N, ¿sí? Parecido a lo que sucedía con la media muestral. Si ustedes recuerdan, la varianza de la media muestral había sido igual a sigma cuadrado, que era la varianza poblacional, sobre N. Acá la proporción muestral tiene como varianza poblacional la P por Q, que es la varianza de una variable en la población. Una sola variable en la población, cuando es dicotómica, tiene una distribución bipuntual, por eso es P por Q, sobre el tamaño de muestra. O sea, mantiene de alguna manera la misma estructura que nosotros hemos estado viendo.
Este resultado que podemos encontrar de manera analítica lo vamos a confirmar ahora de una manera hipotética o más empírica, ¿sí? Como lo hicimos con la media muestra, nada más que en la media lo hicimos al revés. Primero planteamos el ejemplo y después encontramos analíticamente a qué era igual la esperanza y la varianza de la media muestra. Acá acabamos de ver cuál es la esperanza y la varianza de la proporción y lo vamos a confirmar empíricamente, ¿no? Y vamos al caso en que tenemos 4 empleados, A, B, C y D, donde ahora la variable que vamos a considerar es si alquila o no alquila. Acá solamente C alquila la vivienda, por lo tanto vamos a decir que A, B y D no alquilan la vivienda o son propietarios. Si defino a la proporción muestral como la proporción de empleados que alquilan la vivienda, vamos a ver las distintas situaciones que podemos tener. Recuerden que si yo hago un muestreo con reposición y de esta población de n mayúscula igual a 4, selecciono muestras de tamaño 2, o sea que n minúscula es igual a 2, yo voy a tener n mayúscula a la n minúscula, es decir, 4 al cuadrado, en este caso 16, muestras posibles de tamaño 2. Y voy a tener A con A con B, A con C, A con D, y así sucesivamente, pudiendo repetir los individuos todos los posibles pares. Y definimos la proporción. Si lo selecciono A y lo selecciono de nuevo en segundo lugar, como A no alquila, entonces yo voy a tener que la proporción es 0. Si selecciono A y selecciono B, como A y B ambos no alquilan, también va a ser 0. Recién cuando seleccione al empleado A y al empleado C, A 0 porque no alquila, pero C 1 porque alquila, sobre 2, 0,5. Y así sucesivamente me voy a encontrar con todas las proporciones muestrales. Fíjense que acá, si selecciono a C y lo vuelvo a seleccionar, como es el mismo individuo que es el que alquila, yo tengo que la proporción muestral es 1, ¿sí? Porque ambos individuos alquilan. De esa manera, observen que la proporción muestral puede asumir en este caso solo 3 valores. O es igual a 0, como en varios de estos casos, o es igual a 0,5, como está en algunos otros, o es igual a 1. Entonces yo puedo armar una tabla en donde tengo todos los valores de la proporción y cuántas veces apareció el 0 en las 16 muestras, 9, cuántas veces apareció 0,50 en las 16 muestras, 6, y así establecer las probabilidades. 9 en 16, 6 en 16, 1 sobre 16, para el caso en que la proporción fue 1, y esto es igual a 1. Quiere decir entonces que estoy ante una variable aleatoria que tiene la función de probabilidad, en este caso, con estos valores. Estos valores son no negativos y cumple con una de las condiciones para ser función de probabilidad o función de cuantía, y la suma va a dar igual a 1, ¿sí? Si hago las cuentas convenientemente, acuérdense que la esperanza de una variable aleatoria discreta se encontraba sumando los valores por su probabilidad, entonces 0 por 9 sobre 16 más 0,50 por su probabilidad, etcétera, me va a dar que es 0,25 y que debería ser igual a la proporción poblacional. Recordemos, la proporción poblacional sería 1 sobre 4, porque solamente el empleado C alquilaba de un total de 4, que era el tamaño poblacional. 1 sobre 4 es 0,25, por lo tanto, hemos visto que empíricamente 0,25 es la proporción poblacional. Hago lo mismo con la varianza, calculando la varianza de una variable aleatoria discreta, como la suma de los desvíos de cada valor de la variable respecto a su valor esperado al cuadrado, debidamente multiplicado por su probabilidad, y en este caso, si lo hacen a la cuenta, les va a dar 0,09. Y 0,09 es igual al producto entre 0,25, que era la proporción poblacional, por Q, o 1 menos P, que en este caso será 0,75, y todo eso dividido 2, porque son muestras de tamaño 2, y encontramos este valor. Es decir que podemos ver que empíricamente, en este
caso tan hipotético, que es más utilizado con fines didácticos para poder confirmar estos resultados, obtenemos lo que analíticamente habíamos demostrado, que el valor esperado de la proporción muestral sea igual a la proporción poblacional y que la varianza de la proporción muestral sea igual a P por Q sobre N. Por supuesto que su raíz cuadrada será la desviación estándar, ¿sí? Y el cociente entre la desviación estándar y la media o el valor esperado será el coeficiente de variación. Es decir, todas aquellas medidas que calculamos en los primeros capítulos podrán ser calculados acá también. Todas las propiedades aplicadas a media y varianza también podrán ser aplicadas a esperanza y a varianza. De la misma manera, yo podría tomar todas las muestras posibles de tamaño 2, como veníamos haciendo, pero ahora sin reposición. ¿Sí? Entonces, selecciono una determinada cantidad de muestras, que es un número mucho menor que las 16 que habíamos tomado anteriormente cuando el muestreo era con reposición. Acá, la cantidad de muestras posibles está dada por el combinatorio de n mayúscula tomado de n, es decir, combinatorio de 4 tomado de a 2, que resolviendo convenientemente, 4 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial, les va a dar 6. Y tengo 6 posibilidades, A con B, A con C, A con D, luego B con C, B con D, ¿sí? No repito ningún individuo consigo mismo, ni tampoco le cambio el orden y vuelvo a seleccionar, por ejemplo, B y D y luego D y B, ¿sí? Solamente una vez, son 6 posibilidades y hago el mismo cálculo de recién. O sea, ¿cuál es la proporción en cada una de estas muestras? Si selecciono A con B, 0, porque ninguno de los dos alquila. Si selecciono A con C, 1/2, porque C alquila aunque A no, y así sucesivamente. Tenemos que la proporción puede asumir solo dos valores en este caso, con este diseño de muestreo, 0 o 0,5. Entonces tengo 3 en 6 y 3 en 6, ¿sí? Las probabilidades que corresponden, y en este caso no negativas, y suman 1, por lo tanto también es una función de probabilidad. Ahora bien, voy a confirmar el valor de la esperanza y el valor de la varianza, ¿sí? Hago las cuentas correspondientes, calculo la esperanza y vuelve a ser 0,25, es decir, que se vuelve a confirmar que la esperanza de la proporción muestral es la proporción poblacional. Ahora, con respecto a la varianza, vamos a tener un cambio, no va a ser exactamente igual a la anterior, que había dado 0,09, va a ser un poco más chica, y eso se debe a que el muestreo es sin reposición. Por lo tanto, a la misma expresión de P por Q sobre N que teníamos de la varianza cuando el muestreo era con reemplazo, si le agregamos acá 4 menos 2 sobre 4 menos 1, es decir, 2/3, que sería el factor de corrección para poblaciones finitas para este caso, va a achicar un poco el valor de la varianza del 0,09 y nos va a quedar un valor, en este caso, 0,0625. Es decir, recordemos que esto ya lo habíamos visto con una variable con distribución hipergeométrica, que cuando usamos muestreos sin reemplazo o sin reposición, es necesario que hagamos la corrección, ¿sí?, en la varianza para que ésta no quede sobreestimada o sobreajustada, sino que quede correctamente. Bien. Entonces, a modo de síntesis, podemos decir que la proporción muestral se define de esta manera, ¿sí? Ya sea en un muestreo con o sin reemplazo, se va a calcular siempre de la misma manera. La diferencia va a radicar en la varianza, dado que las esperanzas de la proporción va a ser la proporción poblacional, iguales sea con o sin reemplazo el muestreo. En el caso de la varianza vamos a tener ahí la diferencia, porque en el muestreo sin reemplazo debo multiplicar a la varianza con reemplazo por el factor de corrección. Bien, vamos a ver o vamos a continuar con, ¿y cuál es la distribución de probabilidad de la proporción muestral? ¿Sí? Si decimos que la proporción muestral es una transformación de la variable binomial, entonces esta proporción muestral va a tener distribución binomial, ¿sí? Podríamos decir que va a ser binomial siempre, cualquiera sea el tamaño de muestra,
pero con más razón si la muestra es pequeña, ¿sí? Porque la distribución de base de la proporción es binomial, por eso es que yo podría decir, me quedo con que su distribución de probabilidad es binomial y está correcto, ¿sí? Aunque habitualmente uno utiliza la binomial cuando la muestra es pequeña. ¿Y esto por qué? Y porque cuando la muestra es grande, lo suficientemente grande, y que sea grande va a significar que n, que sería la cantidad de individuos por la proporción de éxito, sea n por p, sea mayor o igual a una magnitud, ¿sí? Empírica, que es de 5. Entonces, una muestra grande, decíamos antes que n sea mayor que 30. Acá para la binomial no nos fijamos en el n solo aislado para decir que sea mayor que 30, sino que nos fijamos en el n acompañado por la proporción de éxitos y por la proporción de fracasos. Es decir, si n por p es un número de 5 en adelante, y n por q también es un número que es 5 o más grande, entonces con estas dos condiciones, digamos de alguna manera, estamos hablando de muestras grandes. Y cuando la muestra es lo suficientemente grande, yo puedo aplicar el teorema central del límite. Y el teorema central del límite me dice que cuando la muestra es grande, la variable suma, dice su definición original, es normal. O sea, esto decía el teorema central, que x1 y x2 son variables independientes, idénticamente distribuidas, conozco la media y conozco la varianza de esas variables, y cuando n es lo suficientemente grande, yo defino una variable y, que es la suma de las x, y entonces se distribuye normal. Obviamente, con la esperanza y la varianza que correspondan. En este caso, la esperanza de la variable suma será la suma de la esperanza de x, o sea, n veces mu, y la varianza, como son independientes, será también la suma de las varianzas. Como es constante, eso es lo mismo que n veces la varianza. Por eso me quedan expresadas como n veces mu y n veces la varianza, los parámetros para esta variable y. ¿Sí? Este mismo concepto yo puedo aplicar para la proporción. Y lo puedo aplicar porque nosotros tenemos que, vuelvo acá un poquito, lo puedo aplicar en la proporción porque yo tengo una variable suma. ¿Y cuál es esa variable suma? Y es la suma de los éxitos. Si yo define ahora X como el éxito, que un individuo lo tenga, que el otro lo tenga, que el otro también, y entonces tengo una suma de éxitos, tengo una variable suma, por lo cual puedo adaptar el teorema central del límite a la proporción. Ahora bien, acá yo les puse que no podría utilizar Chebyshev. En realidad, yo puedo aplicar la desigualdad de Chebyshev a la proporción muestral, pero no tiene sentido, porque la desigualdad de Chebyshev se puede utilizar cuando desconocemos la distribución de la variable en la población y entonces tratamos de encontrar, aunque sea, y conformarnos con ello, aunque sean cotas de probabilidad. Pero acá la distribución de la variable en la población es conocida, es binomial. Por lo tanto, si yo aplico Chebyshev, voy a encontrar cotas de probabilidad y voy a encontrar un resultado bastante impreciso que se aplicó la distribución original. Entonces, para la proporción muestral, yo uso la binomial. Si las muestras son pequeñas, voy a poder usar solo binomial, pero si la muestra es grande, podría usar la binomial o podría usar la normal, porque el teorema central del límite así me lo permite. ¿Sí? Y entonces yo puedo ver esta aproximación también que tengo el teorema central del límite. Empiezo por el renglón de abajo, que es lo que estoy diciendo. Si la proporción muestral está definida como x sobre n, y x es mi variable suma, porque es la cantidad de éxitos, entonces el individuo 1 tiene un 1 si tiene el éxito. El individuo 2 tiene un 0 porque no tiene el éxito. Entonces, esta x cantidad de éxitos me define o me ayuda a definir mi proporción muestral. Voy a decir que si la muestra es lo suficientemente grande, y para que sea lo suficientemente grande, estoy diciendo esto, n por p y n por q sean ambos mayores a 5, también pueden ser iguales a 5, pero ambos, ¿sí? Hay quienes como criterio toman mayor o igual a 5, o solo mayores a 5, es lo mismo. Entonces converge en distribución, y por eso se escribe de esta manera, pero esto es lo mismo que decir que se aproxima a una norma.
¿Y cuáles son los parámetros de la normal? Son la esperanza y la varianza, pero la esperanza de la nueva variable P sombrero y la varianza de esta variable P sombrero. Entonces, la esperanza de la proporción muestral será la proporción poblacional y la varianza de la proporción muestral será P por Q sobre N. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque si yo quisiera estandarizar la variable Z, donde la variable original es la proporción muestral, le debo restar su esperanza, que es la proporción poblacional, y lo debo dividir por su desviación estándar, que será la raíz cuadrada de P por Q sobre N. ¿Sí? No puedo mezclar acá gallinas con chanchos, ¿sí? No puedo encontrar una variable Z donde la proporción muestral le resto una variable que está medida en otra unidad de medida y que genera una X barra, por ejemplo, y confundir, ¿sí?, variables y confundir estadísticos y esperanzas y varianzas, sino que cada vez que yo deba estandarizar, me debo ubicar en cuál es la variable que quiero estandarizar y utilizar la esperanza y la desviación estándar de esa variable para hablar de una Z con distribución normal, con media cero y varianza 1. ¿Sí? Si yo, en vez de trabajar con la proporción muestral, quiero trabajar con la variable X, que es solo el numerador, o sea, la cantidad de éxito, esta también es una variable suma, ¿sí? Donde es sumado bipuntuales, digamos, que es la cantidad de éxito que tiene cada individuo, también va a tener distribución normal o va a tener convergencia en distribución a la normal para su esperanza y su varianza. Y nosotros conocemos que la esperanza de una variable binomial es n por p y que la varianza de una binomial es n por p por q. Por lo tanto, estos serán los parámetros si quiero trabajar o quiero usar la variable x. Ojo, cuando estandarizo y estoy considerando la variable x como cantidad de éxitos, voy a tener que restarle su esperanza y dividir por su desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esta varianza. ¿Sí? De esta manera, la Z obtenido será normal con parámetros 0 y 1, como hemos visto que tiene la variable Z. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la proporción muestral puede tener una distribución distribución en la población binomial utilizando la X o utilizando la P sombrero, ¿sí?, con las estructuras de las binomiales que hemos visto. Y si el n es lo suficientemente grande, mayor que 5, n por p y n por q, o n por 1 menos p, puedo utilizar el teorema central del límite, ¿sí? Lo que va acá es este circunflejo o rulito de que la proporción muestral se distribuye normal, ¿sí?, con los parámetros que corresponden, ¿sí? Como modo de síntesis, entonces, va a tener distribución binomial, o bien normal si tengo este tamaño de muestra lo suficientemente grande. También podemos aplicarle a la proporción muestral la ley de los grandes números, ¿sí? Que habíamos dicho, más allá de esta expresión que toma un límite para un n que es grande, y que parte de la desigualdad de Chebyshev y que ya revisamos cuando vimos la media muestral, el concepto que nos tiene que quedar claro de esta ley de los grandes números es que a medida que la muestra se hace lo suficientemente grande, y por eso decimos que tiende a infinito, la proporción muestral se acerca a la proporción poblacional. Y esto se lee diciendo que esta diferencia entre la muestral y la poblacional es muy pequeñita porque es menor o igual a una magnitud arbitraria chiquitita que podemos fijar llamado D, y esto es casi 1, ¿sí? Si bien matemáticamente dice mayor o igual a 1, nosotros sabemos que llegamos en probabilidad hasta 1, pero matemáticamente se puede demostrar que queda así, aunque nosotros no lo hagamos. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Que a medida que la muestra se hace lo suficientemente grande, la proporción muestral se hace parecida o se asemeja a la proporción poblacional, ¿sí? Y eso es lógico pensar, porque si yo tuviera en una ciudad, por ejemplo, 2.000 habitantes, y esta ciudad tuviese que elegir a su jefe de gobierno o a su presidente comunal, obvio que si yo puedo saber de las 2.000 personas a quién va a votar, voy a encontrar la proporción poblacional de preferencia por el candidato o un determinado candidato. Ahora, habitualmente, si bien 2.000 no es un número grande, pero uno no
puede acceder a todos los individuos de la población. Pero si accede a un número grande, ¿y qué grande? Bueno, grande como 1000 o 1500 o 1800, es muy probable que esa proporción se mantenga también. ¿Sí? Distinto sería el caso de tomar una muestra de tamaño 5 y ver cuál es la proporción de preferencia de determinado candidato. Es muy probable que me dé muy distinto a lo que vaya a suceder cuando voten los 2000 individuos de esa comunidad. ¿Sí? Entonces, la ley de los grandes números, y de ahí un poco también su nombre, lo que está queriendo decir es que cuando yo tengo muchas observaciones, entonces el estadístico tiende a ser parecido al valor del parámetro. Vamos a ver algún ejemplo. Dice, en una ciudad, una de cada 3 familias poseen calefón solar. Si se eligen al azar 90 familias, ¿cuál es la probabilidad de que entre ellas al menos el 40% tenga calefón solar? Entonces, quiero la probabilidad de proporción, porque fíjense qué datos tengo, 1 de cada 3 familias, ¿sí? Esto me da esta proporción poblacional. 0,33 es 1/3, o 1 de cada 3 que poseen calefón. Ese es el éxito. Elijo 90 familias. La probabilidad de que la proporción muestral al menos el 40, o sea, mayor o igual al 40, como mínimo el 40 tenga calefón, es calcular esta probabilidad. ¿Sí? Si yo multiplico a 90 por 0,33 o a 90 por 1 menos 0,33, me van a dar números muy elevados y son mayores que 5 con seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el n es de 90, es bastante grande, entonces el tercio de 90 ya son 30, y luego tengo el 0 o los 2/3 de 90 que van a ser 60 y pico, o sea, bien grandes, mayores que 5. Entonces yo puedo, una alternativa, directamente aplicar el teorema central del límite, porque n por p y n por q son mayores que 5, y entonces estandarizo, esa es una alternativa, donde la proporción muestra el 0,40, le resto la poblacional, divido por su desviación estándar, P por Q sobre N, me da un valor que es 1,41, ¿sí? Busco a través de la aplicación o de InfoSty, encuentro que 0,079 es la probabilidad de que la proporción sea mayor o lo sumo igual al 40%, que en este caso son los que tienen calefón solar. Bien, entonces puedo buscarlo a través del info, está acá calculado el 0079, donde le pusimos el 1,41 y la media y la varianza que corresponde a la Z y encontramos el valor. Bien. Otra alternativa que yo tengo para resolver es utilizando el modelo binomial, porque dijimos que en su base es binomial. Y la binomial se va a aplicar particularmente, o más que particular, habitualmente a una variable X cantidad de éxitos. Entonces, el 40% de 90 es 36. ¿Sí? Ese 40% que estábamos calculando acá de un n igual a 90 familias es 36. Por lo tanto, si era el 40% como mínimo, es lo mismo que decir 36 familias como mínimo. Entonces planteo la probabilidad de que X sea mayor o igual a 36 y tengo dos opciones. Uno es resolverlo directamente utilizando el modelo binomial, ¿sí? Y la otra es, dado que ya vimos que n por p y n por q son mayores que 5, hacerlo por la normal. Si lo hago por la normal, que es como está resuelto primeramente acá, debo estandarizar correctamente, ¿sí? A x36 por n por p, que es la esperanza de la binomial, sobre la raíz cuadrada de la varianza, me va a dar el mismo valor, me debe dar el mismo valor, 1,41, y por lo tanto es la misma probabilidad, ¿sí? Ahora bien, podría yo haber utilizado la distribución original directamente, es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 36 por la binomial.
Esto es lo mismo que hacer 1 menos la probabilidad acumulada a 35. Voy a la binomial, por ejemplo, acá en Infostat, ojo, debo poner el N y el P que correspondan, ¿sí? Y acá me da el valor, como quiero acumulada hasta 35 y me va a dar la acumulada, le voy a poner el 35. ¿Sí? Esta es la acumulada 35, 0,90, y 1 menos eso será el 0,098 y demás. Fíjense que acá me dio 0,079, acá me da 0,098, ¿sí? Si bien son un poquito diferentes, no son tan diferentes, podemos decir que son similares, y esto tiene que ver por los mismos redondeos o la forma de cálculo. Nosotros hemos considerado el P del 0,33, pero en realidad es periódico y podríamos haber puesto 0,3333, mucho más, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que nos tiene que quedar como conclusión es que, a pesar de que puede haber una diferencia, esa diferencia va a ser mínima. O sea, no es que yo acá encontré una probabilidad del 0,40 y pico y en el anterior 0,07. No, va a ser similar, muy parecida, pero tal vez no exacta, porque estamos utilizando fórmulas de cálculo diferentes y hay algún problemita en el sentido de que el redondeo nos puede hacer cambiar el valor. Pero de cualquiera de las tres alternativas lo puedo hacer, ¿sí? Repasemos. O hago, como era grande, por normal, variable proporción muestral, o calculo con la X binomial, también por normal, porque él era grande, el N por P y N por Q, o directamente puedo usar la binomial, sea el tamaño pequeño, grande o el que sea, porque esta es la distribución original. Bien. Como último, digamos, último tema, podríamos decir así, es ver que el teorema central del límite, y me voy a dedicar un ratito a que lo recordemos, es un teorema muy importante para nosotros porque me permite utilizar la normal en situaciones en donde la distribución de probabilidad o es desconocida o, no siendo tan desconocida, se trata de variables discretas, por ejemplo, que se pueden aproximar a una continua y ser bastante fieles en el sentido de que las probabilidades que encontremos van a ser correctas. Entonces, es un teorema que necesitamos conocer bien, el enunciado, porque no lo vamos a demostrar, y saber entonces en qué condiciones ese teorema se va a aplicar. Hasta ahora vimos que la definición general del teorema habla de una variable y, que es la suma de x1 más x2 más etcétera, xn, donde conozco varianza y conozco la esperanza de esa variable, o sea, es como una condición del teorema, y entonces lo puedo aplicar para cualquier variable suma o adaptándolo, ¿sí?, a otras variables que tengan una variable suma, aunque esté dividido por n, aunque tenga alguna otra característica. Y esto pasó con la media muestral y con la proporción muestral y lo pudimos aplicar. Pero también vimos que yo puedo aplicar el teorema central del límite cuando la variable x es binomial, o sea, cuando hablamos de la cantidad de éxitos directamente, que es lo que vimos recién, donde hacemos la relación con la proporción. Entonces, yo puedo a una variable aleatoria x con distribución binomial aplicarle un modelo normal cuando tengo muestras lo suficientemente grandes. Y eso es cuando n por p y n por q son mayores que 5, mayores o iguales a 5. Y vimos que puedo estandarizar y puedo encontrar. Esa es una de esas aproximaciones que comentaba yo cuando vimos el capítulo 5. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 5 yo dije, una variable x con distribución binomial se puede aproximar a la Poisson si cumple tal característica? Pero también una variable x binomial se puede aproximar a la normal si cumple alguna característica. Y acá en proporción muestral hemos visto esa característica de que sea un muestreo lo suficientemente grande. La otra aproximación que le vamos a dedicar estos últimos minutos es que mi variable aleatoria x sea también discreta, pero sea Poisson. Recuerden que una variable aleatoria con distribución Poisson se definía como la cantidad de éxitos en un intervalo continuo, fijo, que podía ser tiempo, volumen, espacio, etc.
¿sí? Entonces, si yo tengo una variable con distribución Poisson y tengo la muestra lo suficientemente grande, también podría aproximar a esa variable Poisson a una distribución normal por la aplicación del teorema central del límite. Ahora bien, ¿qué es para una variable con distribución Poisson que el n sea lo suficientemente grande? Porque sabemos que para una Poisson yo no selecciono una muestra de tamaño n. Es más, los valores que puede asumir la variable Poisson, si ustedes se acuerdan, va de 0 a infinito, porque lo que limita de alguna manera la cantidad de observaciones es el intervalo. Por lo tanto, no hay un n para limitar acá la selección de individuos. Entonces, como si bien no hay un n, yo sí tengo un lambda, y ese lambda es un promedio de éxitos en el intervalo continuo, entonces consideramos que hay una muestra suficientemente grande si ese lambda es grande. O sea, si el promedio de individuos por intervalo, el promedio de autos por minuto que pasan, el promedio de llamadas por hora recibidas, es grande ese promedio, es porque tengo una muestra lo suficientemente grande. Entonces, empíricamente, se considera que ese lambda, que acá está expresado como mu, pero se refiere al promedio en ese intervalo, es mayor a 10, ya se puede obtener una buena aproximación de esta variable X Poisson a la norma. Cuando yo digo una buena aproximación es que vamos a encontrar los valores de probabilidades muy parecidos, prácticamente iguales, muy similares. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que una variable X que tiene distribución Poisson va a converger en distribución a la normal con la esperanza y la varianza de una Poisson. Acuérdense que la esperanza y la varianza de Poisson coincidían. Yo acá podría haber puesto lambda con lambda, ¿sí? Bueno, es lo mismo, mu, y ojo acá, que cuando yo tenga que estandarizar para encontrar la z, voy a tener que hacer que la variable x sea menor que la media dividido la desviación estándar, que será la raíz cuadrada de esa misma media. ¿Por qué? Pero porque media y varianza coinciden, ¿sí? Entonces, de esa manera encuentro la z que corresponda con parámetros 0 y 1. ¿Sí? Entonces, acá un pequeño ejemplo, como para ilustrar esto, es una variable Poisson. Consideremos que en promedio llegan 4 vehículos a un puesto de peaje en un periodo de 30 segundos. Calcule la probabilidad de que lleguen 10 o más vehículos en un periodo de 2 minutos. ¿Sí? Entonces, si 4 es para 30 segundos, para un periodo de 2 minutos será 4 por 4. ¿Están de acuerdo? Yo tengo 4, el lambda de 4 para 30 segundos, entonces para 2 minutos hay 4 periodos de 30 segundos. 4 por 4, 16. Entonces, si quiero encontrar la probabilidad de que lleguen 10 o más vehículos, X mayor o igual a 10, para este promedio de 16, yo puedo hacerlo por Poisson, buscando en Infostat o en la aplicación, y entonces voy a encontrar acá esa probabilidad. Si aplico el teorema central del límite, ¿sí? Porque esta mu es mayor a 10, que es un poco el número empírico, es como el n mayor que 30, como el n por p mayor que 5, ¿sí? Valores que ya por la experiencia se han probado que pueden producir estas aproximaciones, yo podría estandarizar, ¿sí? Encontrar un z mayor o igual a 10 menos 16 sobre la raíz de 16, calculo convenientemente y fíjense que el valor de probabilidad 0,9331 no es exactamente igual al 0,9567. ¿Sí? Pero es muy parecido y es cercano y es una muy buena aproximación. O sea que yo también podría aplicar el teorema central del límite a una variable que tiene distribución Poisson para que tenga distribución normal si es que la muestra o la cantidad de individuos es lo suficientemente grande.